Ahí va. Bueno, la clase de hoy la vamos a hacer quien les habla y Guiomar. Decidimos titularla El cuerpo y los objetos de entretenimiento. Eh, Mi presentación va a estar un poco más centrada en los objetos de entretenimiento y la presentación de Guio va a estar más centrada en la cuestión del cuerpo. Vamos a hablar de otras cosas en el medio, pero los énfasis están cargados en esos dos términos. Mi presentación la dividí en dos partes. Una primera parte, eh, fenomenológica, si se quiere, extraída de la lectura de un libro de Byung-Chul Han que se llama Buen Entretenimiento, que trata de manera directa el tópico, digamos, de este año en el seminario. Eh, y la segunda parte dedicada a leer algunos pasajes de la clase 11, que Miller tituló Los surcos de la letósfera, del seminario 17 de Lacan. Que me parece que están conectadas las dos partes. Byung-Chul Han en este libro, En Buen Entretenimiento, intenta hacer una fenomenología del entretenimiento. Eh, y en esa tarea voy a extraer, digamos, una referencia a Heidegger, que es uno de los autores que inspira buena parte de su reflexión. Particularmente toma los desarrollos de Heidegger eh, digamos, de la época de Ser y Tiempo, del año 1927, si mal no recuerdo. Toma aquellos desarrollos que hace Heidegger en torno a los determinantes de la vida cotidiana del Dasein. Les voy a leer una cita que está en la página 108, que me parece que va a ser el punto de partida. Eh, Dice Byung-Chul Han en la página 108, aunque el término entretenimiento no pertenece al vocabulario de ese tiempo, no es un término que aborde Heidegger, sin embargo, el análisis ontológico existencial que Heidegger hace de la cotidianidad, de ese término sí, digamos, hay mucho tratamiento en ese tiempo, contiene planteamientos que se pueden aplicar a una fenomenología del entretenimiento. Es decir, la propuesta de Byung-Chul Han es la de tomar las reflexiones heideggerianas en torno a la cotidianidad para extraer ahí algunos elementos que nos sirvan para hacer una fenomenología del entretenimiento. Por ejemplo, dice Byung-Chul Han, el uno impersonal de Heidegger es una figura que se puede comprender como sujeto del entretenimiento de masas e incluso como un hipersujeto de los medios de masas. Ya vamos a adentrarnos en esa noción. Vamos a entrarnos en las nociones de cotidianidad en Heidegger y la noción del uno impersonal para entender esta propuesta de Chul Han. La cotidianidad, a la que Heidegger le da mucha atención en ese tiempo, nombra el modo de existir concreto del ser humano. Eh, Tiene que ver con el modo en cómo la vida transcurre tal y como es. Lo que está tratando de instalar ahí Heidegger en su reflexión es un modo de ser del ser humano distinto a cómo ha sido conceptualizada la tradición filosófica, y particularmente la tradición filosófica de la modernidad, en el cual lo propio del ser humano es conceptualizado desde la actividad pensante. Heidegger va a despegar su reflexión, digamos, va a intentar situar un modo de existir, digamos, distinto que el del pensamiento. Plantea, así como a grosso modo, la idea de que los seres humanos no vivimos cogitando, digamos, no vivimos, no es nuestro modo natural de estar en el mundo el pensamiento, ni la contemplación del mundo.
Eso es una actividad limitada, digamos, al ejercicio filosófico o al ejercicio científico, intelectual. Pero no es el modo de estar dado, inmediato, concreto, natural de los seres humanos en la cotidianidad. Más bien, el modo de ser del sujeto, digamos, en la cotidianidad es siempre ser uno más entre otros, dice Heidegger. O sea, ser uno más de una serie. Nuestra cotidianidad la vivimos, digamos, como sujetos de una masa. El ser uno mismo, dice Heidegger, el ser auténtico, eh, está siempre diluido en una forma impersonal de ser. O sea, la vida cotidiana es aquella forma de vivir la vida, digamos, en la cual lo auténtico de cada cual está diluido en una forma generalizada, en una forma masificada, digamos, de ser. A eso es a lo que Heidegger denomina el uno impersonal, o ha sido traducido también como el sé impersonal. Esto se traduce, digamos, en que cotidianamente uno llama la atención, digamos, el modo de autodesignarse como uno, no como yo, digamos. Eh, Uno hace tal o cual cosa. Uno ve Netflix, uno escucha Spotify, uno va de vacaciones, uno va a la plaza. Ya el lenguaje, digamos, nos nombra de un modo impersonal. Eh, Heidegger dice, bueno, todo esto no lo hago yo, digamos. Se hace, es lo que se hace. El sujeto contemporáneo en su vida cotidiana no hace lo que auténticamente, digamos, quiere hacer, sino más bien hace lo que se hace. Eh, a fin de año, en las fiestas, la gente se reúne, tiran fuegos artificiales, hacen una cena. Digo, está todo prefabricado por esta instancia que Heidegger denomina el uno impersonal. No nos vestimos de cualquier manera, nos vestimos como se viste la gente, digamos. Y dentro del grupo de la gente podemos distinguirnos, digamos. Podemos decir, bueno, nos vestimos como estos o como estos otros, o nos distinguimos respecto a esos otros como se visten, pero siempre en el marco de una referencia a el uno impersonal. En definitiva, el sujeto es y hace lo que hace todo el mundo, o ciertas porciones del mundo. Entonces, el uno impersonal o el sé impersonal es ese alguien indeterminado, es una instancia tercera indeterminada, punto de referencia de todo sujeto. No es nadie concreto, no es nadie señalable, pero es el verdadero sujeto de la vida cotidiana. O sea, si uno quiere saber, digamos, cuál es, cuando pensamos, por ejemplo, acá en estos ámbitos, cuál es el estado actual de la civilización, eh, si lo pensamos sociológicamente o filosóficamente, vamos a pensar en un sujeto genérico, digamos, en lo que la gente hace comúnmente. En psicoanálisis nos distinguimos precisamente porque intentamos ubicar en eso genérico aquello que está en cruz, digamos, respecto a los discursos imperantes, digamos, aquello que hace diferencia, aquello que no queda subsumido al uno impersonal. Entonces, el desarrollo o la reflexión heideggeriana en torno a la cotidianidad y en torno a la noción del unipersonal encuentra muchas resonancias en varias ideas, digamos, que hemos trabajado los psicoanalistas desde Freud. La noción de masa, por ejemplo, es una noción que da cuenta de esa instancia de uno impersonal. Eh, la noción de alienación, por ejemplo, en Lacan, sea de la alienación imaginaria o alienación simbólica, eh, por H o por B, digamos, se trata de instancias que hacen del yo o del ser del sujeto una alteridad, lo sacan fuera de sí, digámoslo así. A esta pérdida de autenticidad, a esta pérdida de mismidad,
podría decir Heidegger, a esta pérdida de la condición de ser uno mismo, y más bien ser como los otros, Heidegger lo denomina la caída del sujeto en el mundo. Eso quiere decir que el modo cotidiano que tenemos los seres hablantes de vivir en el mundo es un modo de conformidad con el mundo. Somos porosos respecto al mundo, nos conformamos y nos formamos de acuerdo a cómo el mundo se configura. Dice además que la caída, y acá esto es interesante para empezar a entrar en materia, la caída es una huida de sí mismo, es un modo de olvidarse de uno mismo, de no saber de sí. Es una caída en la impropiedad o en la inautenticidad, dice. Entonces, lo que el ser humano es en sí mismo y la comprensión que puede tener de sí cae en el olvido, y lo que prima, digamos, como comprensión de nuestras vidas es la comprensión del uno impersonal. Quiere decir que nosotros nos pensamos a nosotros mismos y pensamos nuestro mundo en función de una matriz interpretativa que nos viene de afuera. Y esa interpretativa es el uno impersonal. El uno impersonal brinda sentidos sobre el mundo y sobre uno mismo. Ahora, se pregunta Byung-Chul Han ahora, no Heidegger, se pregunta cómo el sujeto accede a esa matriz interpretativa, cómo establece un puente el sujeto, digamos, con esa instancia que es el uno impersonal y que nos brinda eh, un marco de la realidad. Byung-Chul Han dice que hoy en día son los medios de entretenimiento los que nos brindan esa matriz interpretativa. La radio, la televisión, las redes. Es decir, los gadgets, o aquello que los gadgets nos aportan. Dice Chulhan que estos medios de entretenimiento sustentan la realidad, en tanto la realidad es construida, es una construcción de sentido, eh, articulada por el uno impersonal. Cuando alguien está demasiado fuera, digamos, de lo que todo el mundo hace, pensemos a alguien que no tiene internet, por ejemplo, alguien que no, que no ve Netflix, que no tiene, qué sé yo, que no está al tanto del dólar, de la política, que no está al tanto de la guerra de Rusia en Ucrania, etcétera, decimos que es alguien que es medio ermitaño, ¿no? Que está un poco fuera del mundo, que está en la suya, ¿no? Entonces, pertenecer al mundo supone una determinada relación con ciertos medios de entretenimiento. Una anécdota personal. Hace algunos años estaba armando departamento, digamos, nos habíamos mudado con mi pareja hace poco, estábamos de a poquito armando el departamento y nos faltaba la tele. Y una familiar añosa nos regaló una tele, dijo, para que estén en el mundo, dijo, para que estén dentro del mundo. La idea que tenía era que, bueno, sin la tele no íbamos a estar enterados de lo que pasaba en el país y de lo que pasaba en el mundo. Eh, el ejemplo es bien explícito en esto que intenta transmitir Chulhan, digamos. Lo que plantea Chulhan es que los medios de entretenimiento son medios de desalejamiento, dice, que nos acercan con el mundo entendido como esa matriz de sentidos, digamos, impersonales. Y dentro de esos medios de entretenimiento dice Chulhan que la televisión es el medio rector del uno impersonal. Es como la vía regia al uno impersonal. Dice, produce activamente la realidad o aquello que debe ser considerado como real. Y esto también es bien palpable, digamos. Te cuentan algo y si eso no está en los medios, si eso no está en la tele, podemos poner en duda eso, ¿no? Eh, Muchas veces lo que muestra la televisión es criterio de realidad. Esto es así porque lo dijeron en los noticiarios, digamos. Si no ha sido dicho, ahí me merece alguna duda, ¿no?
En ese sentido, la televisión y en general los medios de entretenimiento nos acercan a la interpretación cotidiana, a la matiz de interpretación cotidiana. En otras palabras, los medios de entretenimiento estabilizan la estructura de la vida cotidiana. Eh, en, nuestro, en nuestra retórica, los medios de entretenimiento informan a los sujetos sobre el sentido de los significantes amo que ordenan el discurso. Pueblan, digamos, de sentidos, interpretan los significantes amo que ordenan nuestras vidas. En ese sentido nos facilitan los medios de entretenimiento una interpretación preta porter del mundo. Y tienen también una función económica, en tanto nos dispensan del trabajo fatigoso de tener que preocuparnos por nuestra propia existencia. O sea, nos entregan un mundo prefabricado y nos liberan de la carga o del trabajo de tener que dar interpretación y dar sentido por nuestra cuenta. En este sentido, el entretenimiento es un artilugio para el olvido de sí mismo. Pero de sí mismo, y acá hay un énfasis que tal vez no destaca lo suficiente Chulhan, que es de interés para nosotros. El entretenimiento permite un olvido de sí, pero de sí mismo en tanto ser padeciente. El ensayo de Chulhan es un desarrollo precisamente del binomio entre el padecer, entre la pasión, dice él, y el entretenimiento, como dos términos que a lo largo de la historia han formado una dialéctica y que hoy por hoy, digamos, ha tomado la posta el entretenimiento como término hegemónico, digamos. El padecimiento, la pasión, digamos, el dolor, el sufrimiento, han quedado muy, muy, muy por debajo de las prácticas de entretenimiento. Al respecto dice en la página 115 de Byung-Chul Han, dice, el entretenimiento tiene que hacer que la existencia se sienta en casa, en el mundo presente. Es un mantenimiento del hogar. El entretenimiento es una forma de llevar el hogar. Esto es lo que le decía antes, de estabilizar la estructura del mundo cotidiano. Ante la muerte, dice, ante la angustia también, la existencia se sale de la casa. O sea, lo familiar se vuelve infamiliar. Toma conciencia de aquella inquietante intemperie del ser que queda oculta en el mundo unívoco y familiar del uno impersonal. Quiere decir que el uno impersonal y los medios de entretenimiento que nos dispensan los sentidos del uno impersonal permiten velar, permiten hacernos olvidar aquella inquietante intemperie del ser. Destaco esa frasecita porque inquietante intemperie del ser, que uno puede leerlo en la filosofía heideggeriana como la condición de arrojo a la existencia. O sea, es la condición de existencia al desnudo, digámoslo así, sin sentido, que queda ocultada por una masa de sentidos en la cotidianidad estructurada por el uno impersonal. Destaco esta expresión porque me pareció que había cierta resonancia entre la inquietante intemperie del ser y la condición de objeto que define al sujeto en el discurso, la condición de objeto A que define al sujeto lacaniano, como objeto desprendido, como objeto abortado del otro. Entonces, tomando esa resonancia, uno podría decir el entretenimiento tiene una función de ocultar algo de esa condición, una condición radical. Lacan lo denomina en el seminario 10 como nuestra existencia más radical. Entonces, en definitiva, como para ir cerrando Chulhan, el entretenimiento se aboca a saturar, o más bien a suturar las preguntas, las ansias, las vacilaciones que podrían hacer infamiliar lo familiar. Es un preventivo contra la angustia, contra esa angustia que nos saca del hogar y que nos
pone fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, bajo la forma de un cuerpo que deja de pertenecernos en los estados de angustia paroxística. La angustia es ese afecto que indica la presencia de ese objeto que somos en nuestra existencia más radical, es decir, el objeto A. La realidad cotidiana, el mundo en el que estamos familiarizados, se sostiene por la extracción de dicho objeto. Necesita velar, digamos, ocultar, mantener fuera del campo de la realidad de ese objeto para que las cosas sigan en orden. Entonces, el entretenimiento, como sostén de la matriz interpretativa de la cotidianidad, está al servicio de eso que somos, de lo inquietante de la verdad, de nuestra existencia hablante, sexuada y mortal. Dicho esto, quería hacer un link de resonancia con la clase 11 del seminario 17 de Lacan. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bueno. Lacan en esa clase se pregunta, o intenta desarrollar, digamos, la respuesta a la pregunta por cómo se constituye la ciencia hoy. Dice que a la ciencia hoy la tenemos en las manos. Eh, porque la ciencia se limita, en la modernidad, digamos, a manipular números. De un modo distinto a cómo ha sido concebido el conocimiento en la tradición clásica. Plantea Lacan que la ciencia no nos otorga un conocimiento del mundo, no nos hace conocer el mundo, sino más bien que la función primordial de la ciencia, hoy por hoy, es la de producir cosas, la de hacer existir cosas que no existían. Pero además, la ciencia hace existir objetos que no existen a nivel de la percepción. O sea, además ha introducido objetos de los cuales no tenemos registro. Y el paradigma, digamos, de estos objetos, me parece, son las ondas que pueblan el mundo. Las ondas entonces denotan la existencia efectiva, la existencia más concreta, más material de la ciencia, producen efectos en lo real, ni hablar, y sin embargo no son percibibles. Entonces, Lacan en esta clase se va a abocar a introducir una serie de nociones y de términos, de varios neologismos, que permitan dar cuenta de este rasgo de la ciencia, que no es el rasgo no es el rasgo que ha caracterizado tradicionalmente al menos a la filosofía de la ciencia, que ha estado muy centrada en la cuestión del conocimiento. La ciencia tiene que producir un conocimiento del mundo. Va a plantear que la ciencia, para poder constituirse de este modo, requirió en primera instancia un paso filosófico, digamos, que lo dio Descartes. Tuvo que reformularse la noción de verdad que venía primando en la tradición intelectual, para que la ciencia pudiese transformarse en un ejercicio discursivo de manipulación de letras, digamos, pues la ciencia en definitiva eh, se traduce en eso. Los resultados de la ciencia son fórmulas, son letras, digamos, articuladas entre sí por relaciones lógicas, son relaciones matemáticas, eh, y para que la ciencia deviniese eso, digamos, primero fue necesario que la verdad hubiese sido vaciada de contenido. Ese fue el paso que dio Descartes. Es decir, la verdad se tuvo que transformar en una verdad formalizada, una verdad que simplemente se limita a establecer relaciones lógicas, o sea, una verdad sin relación con los contenidos y por lo mismo sin relación con el mundo. Eh, por ejemplo, la fórmula general de la gravedad no surge de experimentos, digamos, no surge de una comprobación empírica de que los cuerpos caen. Más bien, eh, por un ejercicio de imaginación, por un ejercicio de experimentos mentales,
se conciben ciertas relaciones dentro del espacio que derivan en la fórmula de la teoría general de la gravedad, y después de eso se va a comprobar que eso es así o no es así. Entonces, la ciencia en definitiva es un juego de cálculo para Lacan. Es un juego de cálculo, de manipulación de cifras, de letras, de números. Es la formalización progresiva del mundo que va realizando la ciencia. O sea, la ciencia empieza a formalizar los distintos ámbitos del mundo, los ámbitos de la física, de la química, de la biología, de la sociología, de la psicología. Es esa formalización progresiva del mundo lo que le da a la ciencia una potencia creadora. Entonces, a partir de este viraje cartesiano que da la ciencia se empieza a dedicar a producir un espacio, dice Lacan, un espacio en el cual se despliegan los objetos que crea la ciencia. A ese espacio lo denominó la aletosfera. Es un neologismo que combina, por un lado, la palabra aletheia, que significa verdad en griego, y por otro lado, la esfera, eh, así como existe una atmósfera, una biosfera, es decir, una esfera, digamos, de seres vivos, una noósfera, una esfera de seres pensantes. Bueno, dentro del conjunto de las esferas que componen el mundo, hay una que es la esfera de la verdad. Una esfera que es un espacio, digamos, obviamente no tridimensional, no es un espacio, no es un espacio físico, sino que es un espacio inmaterial. Lo propio de este espacio, el espacio de la aletósfera, es que es el espacio en el cual circulan los objetos que produce la ciencia, los gadgets, que acá, al menos en esta clase, no usa ese término, lo va a empezar a usar después. Es un espacio fabricado por la verdad formalizada de la ciencia. O sea, es un espacio que es posible precisamente por lo que las fórmulas en que deriva el ejercicio científico eh, termina implicando. En síntesis, la ciencia produce dos tipos de órdenes, digamos. Un espacio, digamos, que es el de la aletósfera, y por otro lado produce objetos que circulan en ese espacio, que va a denominar letosas. Pensémoslo así. Pensemos en el espacio de la letósfera como el espacio de las ondas, por ejemplo. Y en el otro orden de cuestiones, el de las letosas, Lacan piensa en los objetos que se mueven en ese espacio. Pensemos en el cohete que viaja a la Luna. Para poder viajar a la Luna es necesario que esté conectado con el espacio de las ondas. Eh, el objeto producido por la ciencia, que es la computadora, la tablet o el smartphone, que nos permite, digamos, estar conectados en este momento, solo tiene operatividad, solo sirve, solo es útil en la medida en que está conectado con un espacio de ondas de Wi-Fi, por ejemplo, de Internet. Entonces, Lacan distingue esos dos niveles. Entre la aletósfera y la letosa hay una comunidad etimológica. Les decía antes que aletósfera es una composición entre la esfera y la aletheia, que es la verdad. Entonces uno podría traducir la aletósfera como el espacio de la verdad de la ciencia, ese espacio que posibilita la ciencia por sus fórmulas, por sus cálculos, por sus nomenclaturas. Y la letosa, que es otro neologismo lacaniano, está compuesta, por una parte, por la partícula letos o lete, y por la partícula usía. Letos o lete
era uno de los ríos del Hades, del que si se bebían sus aguas, el sujeto caía en el olvido, digamos. Las aguas del Lete son las aguas del olvido. Lete, de hecho, o letos, significa literalmente en griego olvido, ocultamiento. Y Usía, por su parte, es lo que Aristóteles eh, consideró la sustancia. ¿Qué nos está queriendo decir Lacan, digamos? Nos está diciendo que la ciencia se aboca, o la ciencia opera el mundo, opera la realidad, por la vía de fabricación de un espacio y por la vía de la fabricación de objetos. Y estos objetos son objetos que tienen una función que está inscrita en su nombre, digamos. Tiene una función de olvido. Tiene una función de olvido de la sustancia o de la usía. Es un tamaño problema esto, digamos, porque ¿cómo entiende Lacan la usía? Digamos que ahí me parece que hay un margen interpretativo importante, digamos, que es necesario reconstruir a partir de distintos fragmentos en los cuales él hace alguna mención a esto. Yo voy a tomar un pasaje nada más. En el Seminario 14, Lacan define a la usía como el goce. Entonces, uno podría pensar que las letosas son objetos producidos por la ciencia que están al servicio del olvido de la sustancia de goce que nos habita, que están al servicio de eso que goza en nosotros. O en los términos, en términos más afines con esta clase del seminario 17, las letosas son objetos que están al servicio del olvido de nuestro ser de objetos gozados, de objetos A en el discurso. Lo cual introduce una paradoja detalló, que detalla Lacan en la página 174, donde, cito, dice lo siguiente. En cuanto a los pequeños objetos A minúscula que se encontrarán al salir de la clase, ahí sobre el asfalto, en cada rincón de la calle, tras los cristales de cada escaparate, o sea, en las vidrieras, esa profusión de objetos hechos para causar su deseo. O sea, está pensando, digamos, a los gadgets, a los objetos que fabrica la ciencia, como objetos A que están hechos para causar nuestro deseo. Dice además, en la medida en que ahora es la ciencia quien lo gobierna, la ciencia gobernaría nuestro deseo, por cuanto produce los objetos que causan ese deseo. Dice, piénsenlos como letosas. Esto introduce una complicación bien lacaniana, introduce paradojas, digamos, porque lo que decíamos recién es que los objetos fabricados por la ciencia inducen el olvido de lo que somos como, digamos, en nuestro ser de goce, lo que somos como objetos. Sin embargo, dice a continuación que estos objetos producidos por la ciencia vienen a ocupar, digamos, vienen a ubicarse como sustancias episódicas del pequeño objeto A, causa de deseo. Entonces, la letosa se ofrece como objeto A, como un objeto causa de deseo en las vidrieras, a los sujetos para que los consuman y para que olviden que ellos mismos, eh, para que olviden el lugar que los sujetos tienen como objeto A en el discurso. En esta clase, Lacan da un ejemplo de todo esto. Pone el ejemplo del viaje a la Luna. Pensemos que la clase es creo que es de mayo del año 70. Hace un año habían ido Armstrong y Aldrin a pisar la Luna. Eh, Creo yo que fue un acontecimiento que
no sé si conmocionó, digamos, a Lacan, pero hay muchas menciones en distintos lugares posteriores al año 69 respecto al alunizaje. Plantea que estos tipos iban viajando, digamos, en el módulo espacial y tuvieron una serie de problemas, de inconvenientes bien graves, que sin embargo pudieron sortear porque, dice Lacan, estaban conectados con la radio de Houston, digamos, porque había una comunicación, digamos, con la estación de Houston. Eh, lo va a decir así Lacan, dice, ahí no les fue tan mal a estos tipos porque estaban conectados con la voz humana, a través de la radio, es decir, a través de una aletosa, que se movía en el espacio de la aletósfera, gracias a las ondas. O sea, si de pronto se cae el espacio de la aletósfera, si de pronto se cortan las comunicaciones de onda, eh, se interrumpe uno queda fuera de la aletósfera, digámoslo así, y el gadget además queda desconectado en su función. Eh, yo, ¿cómo interpreto ese pasaje? O sea, los tipos fueron enviados al espacio como un efecto de la Guerra Fría, digamos. Eh, Estados Unidos se puso en plan, digamos, para lanzar antes del año 70 a los primeros visitantes a la Luna, eh, porque había un conflicto geopolítico con la Unión Soviética en ese entonces. Estos tipos no se volvieron locos, Aldrin y Armstrong, o más bien lograron sortear su condición de objetos del discurso. Los tipos fueron eyectados del planeta, digamos, fueron elegidos incluso para ir. Uno puede ver ahí que no hay mucha agencia, digamos, por parte de estos sujetos. Los sujetos fueron puestos ahí por sus condiciones, por sus capacidades, etc. En otro lugar, Lacan dice, ese alunizaje es un efecto de estructura. O sea, no hay ahí ninguna voluntad humana, o ninguna voluntad subjetiva, si se quiere. Que los tipos pisaran la luna fue un efecto de estructura. Entonces, tipos que están claramente, digamos, en una condición de objeto, siendo vistos además por todo el mundo a través de la televisión, lograron preservar la cordura y no angustiarse demasiado, digamos, como para poder pilotear y alunizar, gracias a ese olvido que posibilitó la voz humana a través de la radio. O sea, esa voz humana mantuvo a raya, digamos, la angustia de estos sujetos. Una idea más y con esto concluyo. Eh, Lacan ubica la letosa como encarnaciones, digámoslo así, del objeto A. Ahora, uno puede preguntarse de qué objeto A. Lacan lo especifica en esa clase. Dice, en las letosas hay viento. En su interior, ese se trata del viento de la voz humana. O sea, las letosas están preñadas de voz o del viento de la voz. Habría que hacer una distinción ahí, digamos, pero no me voy a meter en eso. Sobre la voz, bueno, hay algún tratamiento un poquito más exhaustivo en un par de clases del seminario 10, de Lacan pica y la voz como objeto A, como una sustancia episódica del objeto A, eh, que pese a lo que eh, podemos pensar cotidianamente, no es una voz sonora. Esta más bien, la voz está como objeto A, está separada de su soporte fónico. No tiene nada que ver ni con el habla, ni con el ruido, ni con la música. Tiene mucho que ver, digamos, pero no es eso el objeto. La voz es un objeto áfono, precisamente. Está liberada de la sustancia sonora. Me pregunto yo, que es una pregunta que estoy trabajando, eh, ¿qué es lo que hace, digamos, que los objetos de la ciencia estén preñados de voz? Digamos, por qué voz y no otro objeto? Miller tiene un ensayo excelente, digamos,
sobre la voz, desarrolla un montón de puntas que dejó Lacan, de puntas que dejó como abiertas. Y en ese ensayo, Miller plantea que la voz es precisamente un resto de la articulación de la cadena significante como tal. O sea, cuando se articula el significante con el significante, queda siempre un resto, esto es propio del objeto A, de todo objeto A. El caso de la voz, digamos, dice Miller, es el resto de la articulación de la cadena significante, sea hablada o sea escrita. Lo que les planteaba antes sobre la operatividad de la ciencia es que la ciencia en definitiva es un discurso que articula, más que significantes, articula letras entre sí. Y en base a esas letras crea o fabrica objetos, digamos, que tienen una operatividad en el mundo. Uno podría pensar que es precisamente por la... hay otra idea que plantea Miller, y es que la voz se presentifica precisamente cuando a la cadena significante se le ha sustraído el sentido. La operación de la ciencia es esa, precisamente, la de sustraer de las letras todo sentido, digamos. Evita el malentendido, los malentendidos del sentido a través de la formalización y de sus nomenclaturas. Uno podría pensar que hay cierta, por de pronto, cierta homología entre eh, los productos, o digamos así, entre la verdad formalizada de la ciencia y el objeto voz. Uno podría pensar que los objetos que produce la ciencia portan precisamente esa cualidad sin sentido de la operatividad científica, y en tanto tal quedan preñados de voz. O sea, la voz que habita las letosas sería algo así como el resto del ejercicio de escritura de la ciencia. Es una hipótesis. Lo último que quería decir al respecto es que voz y superyo son dimensiones, son dos conceptos, digamos, muy, muy próximos. Tanto así que en el seminario 10 hay un momento en el cual Lacan ya deja de hablar de la voz y habla directamente del superyo. O sea, sustituye el término voz por el de superyo. Esta referencia, digamos, a la voz también me parece que puede ser útil para pensar en la relación que tenemos con los objetos tecnológicos, ¿no? Pues, como dice por ahí un psicoanalista, las orejas no tienen párpados. Es decir, la oreja precisamente está en una relación continua con el exterior, no se cierra, lo que hace del sujeto un sujeto en posición pasiva ante la voz. Un sujeto puede tomar cierta posición respecto a cierta invocación, a cierta vociferación de la voz, pero no puede desentenderse de la presencia de la voz. O sea, en la psicosis, por ejemplo, una voz alucinada puede decir mátate, y el sujeto puede obedecer o no, pero no puede desentenderse de esa voz que le dice mátate. O sea, lo interpela, lo combina. Dice Lacan en el seminario 10, la voz reclama obediencia o convicción. Entonces creo que ahí hay un rasgo, digamos, que nos sirve para pensar en la relación que establecemos con los objetos de la tecnología y con los objetos de entretenimiento. Bueno, hasta acá. Bueno, si les parece, continúo y después abrimos a preguntas. Bien, como dijo Benjamín, yo me ocupé más de investigar o de hablar sobre el cuerpo. Para esto tomé un libro de Amalia Pacerini que se llama El cuerpo en la experiencia virtual, un libro que uno de los compiladores es Luis Tudanca, que se llama Lo imaginario en Lacan, y una clase, una conferencia que dio Gabriel Lombardi, que es titular de la Cátedra Clínica de Adultos de la Facultad de Psicología de la UBA, en el contexto de un seminario dictado en el Hospital Álvarez, que tenía que ver con la función del cinto. Bueno,
Cuando nos reunimos a comienzo de año con nuestro equipo de trabajo para pensar justamente los temas del seminario para este año, surgieron varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué diferencia encontramos entre la realidad virtual y la realidad material? Si la gamificación del mundo nos convoca a vivir a través de las pantallas y hacer de la vida un videojuego, ¿qué lugar para el cuerpo y cuáles son los modos en que el cuerpo se hace presente en la experiencia virtual? Estas preguntas orientaron la investigación que voy a intentar exponer en el día de hoy. En la actualidad, por ejemplo, existen las citas a través de aplicaciones creadas para tal fin. En muchos casos, la app funciona como un primer escenario para el encuentro, mientras que otras veces el espacio virtual es el escenario que permite desplegar toda una fantasmática sin poner en juego al cuerpo, ya que éste quedaría escondido detrás de la pantalla a resguardo de cualquier malestar. Pero llegados a este punto, cabría preguntarnos en cada caso de qué cuerpo se trata. Sabemos que el cuerpo del que se ocupa el psicoanálisis es el cuerpo pulsional, no el cuerpo tridimensional. Sin embargo, este último es la sede en donde se juega justamente lo pulsional. Freud en su estudio comparativo entre las parálisis orgánicas y las histéricas, descubre que estas últimas no surgen por consecuencia de trastornos neuronales, sino que las mismas son efecto de representaciones que se inscriben en el cuerpo, que lo invaden. El artículo La perturbación psicógena de la visión según el psicoanálisis también va en el mismo sentido. La ceguera histérica pone en evidencia que el ojo responde a dos amos. Por un lado responde a las pulsiones de autoconservación. El ojo en su función de ver le permite al sujeto humano orientarse en el mundo, pero también responde a las pulsiones sexuales en tanto placer de ver. Otra práctica habitual que permiten los dispositivos tecnológicos hoy es el sexting, el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a través de teléfonos móviles o computadoras. La otra vez un paciente que atiendo en un dispositivo grupal contaba que, estando en medio de un congreso, comenzó a hablar con 3 mujeres al mismo tiempo. Y respondiendo a un compañero, le dice: el sexting es sexo hablado, tengo adicción a la previa. Él ubica el sexting como un consumo adictivo que lo transporta con un solo clic a otro escenario, otra escena, que en principio podríamos suponer un poco más entretenida tal vez que el congreso. Freud muy tempranamente descubre que lo psíquico se juega justamente en la otra escena, por eso estudia las formaciones del inconsciente. Esta noción de realidad psíquica nos permite zanjar de alguna manera la oposición que muchas veces encontramos entre la realidad virtual versus la realidad objetiva o material, ya que para nosotros no importa si lo que el paciente relata aconteció en la realidad material o en la fantasía o en la realidad virtual. Lo que nos interesa son justamente los efectos subjetivos de dicho suceso. En este caso, en el que mencioné recién, la práctica del sexting es nombrada como una adicción, la cual hace equivaler el paciente al consumo de cocaína, de la cual dice: es la única que realmente me engancha. Ambas prácticas tienen la misma función. Le permite
armarse, según sus palabras, un personaje distinto al que él es en realidad. Este personaje que él se crea es el de Langa, de tipo divertido, que se las sabe todas y que está con muchas mujeres. Todo este comportamiento conduce a la cuestión de la imagen, pero también al dar a ver, al objeto A en la mirada. Por lo tanto, la escena fantasmática que se pone en juego en la realidad virtual, a través de la pantalla, podría funcionar como espejo, al modo del mito de Narciso que Freud trabaja en Introducción al Narcisismo, o bien como ventana, al modo en que Lacan lo trabaja a la altura del Seminario 13. La pantalla, pensada en su función de ventana, nos permite abordar el campo de la pulsión escópica y con ella al objeto mirada como un más allá del registro imaginario. La mirada que en el estadio del espejo permitirá la asunción de la forma corporal será también la que funcione de pantalla, en su función de velo, anteponiéndose a lo que queda oculto. De este modo, la imagen del cuerpo obnubila y engaña con respecto a lo real. Lacan se referirá a la Gestalt, que conforma el cuerpo en tanto unidad, como una forma ortopédica destinada a velar la fragmentación. En este sentido, lo imaginario es eficaz para lograr la unificación. Esta operatoria compleja, que no está garantizada para todo ser parlante, solo es posible a partir del deseo del otro, que otorga al niño significación fálica y lo ubica como aquello que lo completa. Tras la asunción de la imagen del cuerpo, algo queda velado. De este modo, las imágenes quedan del lado del engaño, porque al mismo tiempo que muestran, esconden. O sea, al esconder, hace existir lo que no se puede ver. Mauricio Tarrap, en un artículo llamado Las miradas de las imágenes, hace referencia justamente a la serie Black Mirror. En primer lugar, se detiene en el nombre y en la imagen de la presentación. No sé si la recuerdan, pero era una pantalla negra rota, ¿no? Como agujereada, y en ese agujero aparecía como una carita un poco siniestra. Black Mirror es el espejo oscuro, un espejo en donde no se refleja ninguna imagen, donde el campo escópico colapsa. Es la que muestra la imagen de presentación, una pantalla negra que se quiebra. Y cada capítulo muestra justamente eso, la emergencia de algo que quiebra la pantalla, y cuando esto ocurre, algo de lo real se presentifica, y surge allí la angustia de los personajes. Es ahí, dice Tarrap, en el momento del crash, que el analista tiene una opción para intervenir, o donde una demanda genuina de análisis puede presentarse. A lo largo de la enseñanza de Lacan, esperen que me perdí. A lo largo de la enseñanza de Lacan, tanto el imaginario como el cuerpo fueron cobrando distinto valor. Tenemos entonces el cuerpo de la primera enseñanza, el del estadio del espejo, conformado como una identificación imaginaria a partir de lo simbólico, y el cuerpo de la última enseñanza de la época del Parlet, que se caracteriza por ser cuerpo hablante, en donde el goce queda en primer plano. Ese cuerpo, marcado invariablemente por lo real de la Lange, convertido en sede de iteración del goce, evoca al objeto perdido. Es el cuerpo que agujerea lo imaginario. Dijimos entonces que el cuerpo del que se ocupa el psicoanálisis es el cuerpo pulsional.
Ese cuerpo pulsional no solo existe al imaginario, sino también al inconsciente que elucubra. El inconsciente es una dimensión real que concierne y toca el cuerpo. Por último, en esta conferencia que les comenté de Gabriel Lombardi, me interesó porque su título, el título de la conferencia, era La inteligencia natural del inconsciente. Y rápidamente cuando escuché el título, me resonó a lo que veníamos trabajando en la primera clase, que tenía que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, justamente un poco él va por esa vía. Parte de la pregunta 4 que le hacen Lacan en Radiofonía, que es ¿en qué el inconsciente es él una noción clave que subvierte toda teoría del conocimiento? Y ahí podríamos, digamos, hacer una primera distinción entre el saber del inconsciente y el conocimiento que está más del lado de el razonamiento y de la cuestión más filosófica y científica. El inconsciente, en tanto par lettre, es ese ser que habita en nosotros, que no sabe, que no sabemos, pero que nos determina. En cambio, el conocimiento está más del lado del entendimiento, de la epistemología, del conocimiento científico. Ahora bien, suponerle al sujeto del inconsciente un saber ya es del orden sintomático. El sujeto supuesto saber es la manera que tiene Lacan para referirse a la transferencia, y por ende al inconsciente transferencial. El sujeto dividido es aquel que se experimenta distinto al yo. Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, define al síntoma como cuerpo extraño. Es decir, que el síntoma es lo que el sujeto conoce de sí sin reconocerse en ello. Podríamos decir que es un conocimiento natural por fuera del reconocimiento, y es lo que interesa al psicoanálisis. Lombardi afirma que ese saber del inconsciente es un saber de naturaleza, la inteligencia natural que el síntoma toma del inconsciente es de otro orden que el de la inteligencia artificial. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos qué entendemos por la inteligencia. Inteligencia es una palabra compuesta que deriva del verbo latino legere, que significa elegir o escoger, a la que se le agrega el sufijo interlegre, que significa entre o intervalo. El intervalo es donde pasan las cosas fundamentales, uno podría decir, ¿no? El entre sesiones, por ejemplo, o la cadena significante, cuando Lacan reduce, ¿no?, la cadena significante en S1, S2, es justamente para hacer valer el intervalo, ¿no? Ahí en el entre S1, S2 es donde podemos encontrar al sujeto dividido o al objeto A en su función de causa de deseo. Entonces, la inteligencia sería la capacidad de oponer, de distinguir entre elementos para quedarse con alguno. Sería, por ejemplo, poder leer en lo que el otro dice, o incluirse en lo que se padece, poder leer allí un sentido. Por otra parte, la inteligencia artificial, que no tiene tanta historia como el psicoanálisis, las primeras máquinas datan de 1950, son máquinas obedientes que poseen un lenguaje completamente diferente al humano, ya que es un lenguaje que no equivoca. Al preguntarle a Turing, en su momento, qué tendría que hacer una máquina para que sea inteligente, este respondió que tendría que poder engañar al partener.
ser tan inteligente que podría hacerse pasar, por ejemplo, por mujer. Bueno, hoy en la actualidad ya tenemos estas máquinas que se hacen pasar por mujer. Ya tenemos a Siri, a la gallega del GPS, han hecho una película, Her. Esta idea de la inteligencia que tiene que ver con el engaño, afirma Lombardi, está introducida por Lacan en relación al síntoma, donde dice que neurosis, perversión y psicosis son diferentes modos de engañar al partener, diferentes modos de hacer valer ante el partener un resorte pseudosexual que reemplaza algo del orden de lo que no hay. Se deduce luego de estos desarrollos de Turing que una máquina no podría ser inteligente sin ser deseante. En definitiva, podría ser que este es un planteo de Lombardi que me pareció interesante, que él dice que tal vez no haya máquina más inteligente que el inconsciente, ya que no solo introduce algo del orden del saber, sino también del orden de la disputa, del engaño, de la equivocación. Por último, agrega, ¿no?, que en inteligencia artificial hay un teorema que dice que se llama inteligencia a todo lo que no ha sido programado. Y él dice que tal vez la última profesión que perdure sea la del psicoanalista, ¿no? Porque, digamos, es en ese encuentro con el viviente y el lenguaje que surge el equívoco y es del orden de lo no programable. Bueno, para terminar y poner a discutir un poco lo que estuvimos planteando hoy, me gustaría dejarles una pregunta en relación a qué piensan ustedes si las máquinas de hoy, las máquinas actuales, pueden engañar. No sé si ustedes vieron, hay una película en Netflix que se llama Ex Machine, que bueno, justamente trata un poco esto, ¿no? Se trata de un programador que gana un concurso, trabaja en una empresa multinacional, al estilo Google, gana un concurso y es invitado por el dueño de la empresa a su lugar, a su vivienda, muy alejado de la ciudad, muy tecnológica su vivienda, y cuando llega él se da cuenta que tiene que ser en realidad fue elegido para poder determinar si uno de sus máquinas, de sus robots, tenía la inteligencia al igual que el humano, ¿no? Tenía que pasar una prueba en ese sentido. Bueno, y es interesante el desarrollo y cómo termina la peli, así que se las recomiendo. Gracias, Guido, gracias, Benja, impecable, la verdad. Bueno, a ver si tenemos preguntas o alguna cuestión que hayan ido pensando a lo largo de la clase. Tenemos un ratito todavía para charlar. De la pregunta de Guiomar. El año pasado estaba leyendo a esta mujer, Ito Steyer, que es esta que hablaba de juegos, y ella decía, no decía así, pero contaba que había una suerte de inversión en torno a la máquina de Turing. Que en verdad habría una prevalencia hoy día de la máquina y el humano tendría que tratar de engañar a la máquina para hacer que sea él confundido con un robot. O él tendría que dar cuenta de que no es un robot. ¿Sí? Vieron que en internet cuando uno quiere entrar en algún lado, a veces le preguntan, ¿es usted un robot? ¿Sí?
y uno para no ser un robot tiene que ser un robot, ¿no? O tiene que plegarse a marcar un casillero. Me parece que estaba bien, porque hay una inversión ahí. Y de hecho en la peli está que el engañado es el tipo, y el que no entiende la lógica de lo que está sucediendo es el muchacho de la película. Sí. Y la otra cuestión bueno, estaba hablando Benjamín, estaba el tipo Bernays, que es el sobrino de Freud, que da es el que tiene este libro Propaganda, y el libro Propaganda cuenta que, por lo menos desde el discurso publicitario y demás, y decía también que eso tenía que tomarlo el discurso político, que era lo que él venía a ofrecer, había que ofrecer algún tipo de simplificación de la realidad, que la realidad es muy compleja. Entonces que la publicidad y el discurso político, donde él iba a aplicar la publicidad, lo que ofrecía era una simplificación del mundo. Y estaba esto de la simplificación, por lo menos desde el lado de Heidegger, ¿no? que traía. Y la otra cuestión que me parecía que está dando vuelta, capaz sirve, ahí en el seminario 17, no lo leí ahora para hoy, pero hay algunos desarrollos, que le decía antes Guiomar, de Lacan en torno a la idea de conocimiento. Ahora no me acuerdo en qué libro de Coideses, en Pensar la Ciencia, me parece que debe ser ese, donde va contando, vieron que Lacan se forma con Coides, por lo menos en cuestiones estas de ciencia, y cuenta algo del pasaje al estatuto científico, ahora puede ser también el de Galileo, ahora no me acuerdo qué libro es, pero está la idea esta de que cae un fantasma, una idea de conocimiento, que es algo que hace pareja entre el observador y el objeto. Hay una ruptura ahí de esta relación posible sexual, el conocimiento en el sentido bíblico. Entonces, bastantes de las referencias de Lacan en torno al conocimiento, que cuando habla de conocimiento es esto, el hombre conoció a la mujer bíblico, que estaba presente en un momento de la ciencia que en el momento que cuenta Benjamín, donde es pura letra, cae, ¿sí? Se pierde algo de la relación sexual, ¿sí? En el fantasma de relación posible. Bueno, eso se me ocurre ahora, no sé si sirve o es una elucubración del inconsciente. Yo quería preguntar, bueno, por un lado hacer una cuestión que a mí, bueno, me interroga mucho a nivel clínico, porque cuando vos hablabas, Benjamín, del tema del olvido y de cómo las cosas están al servicio, de un modo de que tratemos de olvidar o que podamos olvidar, yo pensaba que a veces no me queda clara la diferencia entre olvido y no registro. No, clínicamente a veces uno cree que hay algo que por ahí el paciente tiene como de algún modo, que actúa, que hace, y que de algún modo uno podría suponerlo como una forma, como dice Freud también, de recordar en acto, ¿no? Y como algo que estaría de algún modo inscripto, pero que no está hablado, pero bueno, pasaría, digamos, al registro de lo que llamamos lo reprimido, es decir, algo que fue inscripto, fue olvidado y retorna. Mientras que a veces lo que yo me encuentro es una falta de inclusión. O sea, como si hubiera cosas, cuestiones ligadas a lo subjetivo o al otro, que no están registradas. Y que a partir, digamos, del momento que se le puede ayudar al paciente a registrarlas, ya sea por la vía de la interpretación o del, bueno, como hablábamos al principio, de otorgar cierto sentido, digamos, de otorgar cierta articulación, pueden pasar a ser registradas.
que serían como dos situaciones diferentes, ¿no? Que me parece importante, o por lo menos a mí me hace mucha pregunta al momento de escuchar a alguien. ¿Es realmente que esto es algo que olvida permanentemente? ¿O es algo que no está registrado? ¿No? Ese es un punto. Y lo otro es, con respecto a lo que vos traías, Guiomar, me preguntaba qué distinción hacemos nosotros entre un robot y lo que no es un robot. Porque de algún modo el inconsciente en su forma, vamos a decir, está bien, hay una verdad y hay equívocos muchas veces, y está la cuestión del engaño y del error, digamos, todo lo que viene del lado del inconsciente, pero también el inconsciente en cierto aspecto es una máquina, digamos, y tiene como un aspecto robótico. Y me acordé cuando vos hablabas de, no sé si leyeron el otro día lo que pasó en una partida de ajedrez, de esas que están todos los pibitos jugando y hay un robot que va y mueve las piezas. Bueno, y hubo una escena muy casi patética, digamos, donde el pibito hizo una movida en un tiempo que no, o sea, claramente le tocaba a la máquina ponerle, y el pibito puso el dedito arriba de la ficha, la máquina fue directo a la ficha, le aplastó el dedito y se lo quebró, porque el pibe quedó atrapado, o sea, la máquina seguía insistiendo, y el pibito tenía el dedo ahí y no lo podía sacar. Chao, Vero. Y entonces todos salieron corriendo a tratar de destrabar, digamos, como que claramente es un robot que obedece, que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero que no registra ningún tipo, digamos, de cambio en su, ¿no? En su percepción. El nene no se adaptó a la máquina, no se adaptó al No, robot. y el nene, claro, el nene pobrecito hizo algo que no estaba dentro del cálculo del robot y la ligó. Estuvo mal el nene. Estuvo mal el pibe. Claro, pero bueno, me quedaba pensando, porque el asunto de la posibilidad de engaño, ¿será eso lo que, digamos, distingue el robot del no robot? ¿O hay algo más también, ¿no? que podemos ubicar ahí? Porque en cuanto a la capacidad de engañar, las máquinas cada vez son más sofisticadas y van a eso. Sí, a ver, yo pensaba en la cuestión de la contingencia, digamos, que ahí el sujeto humano, digamos, puede hacer algo diferente, ¿no? De hecho, bueno, pensar el síntoma como una invención es, de algún modo, un saber hacer con lo contingente. Me parece que en ese punto, por ejemplo, en el caso que vos traes de la máquina, ahí hay un no saber de lo contingente, ¿no? Claro. Se rige por cálculos. Está muy bien eso que decís, me parece, está buenísimo, porque sería, digamos, eso que se sale de todo cálculo, o de que se sale de toda predicción, lo que podría llegar a darle digamos, al sujeto, en la medida que está ubicado, una posibilidad de invención o de hacer otra cosa que no sea lo que ya viene de algún modo predeterminado. Programado, sí. Por destino, ¿no? O por su mundo, como decía Benjamín, por su mundo, no Sí. sería impersonal, sino que sería algo, una respuesta totalmente personal, ¿no? Me parece que está bueno que ubiques el tema de la respuesta a la contingencia, digamos. Dar un indicio de si ahí estamos frente a un robot o estamos frente a un sujeto o algo que se le parezca, digamos. Claro, habría que ver si los robots van a ser síntomas en algún momento. Claro. Una cosita que me generó bueno, más como pregunta, ¿no? En el desarrollo inicial de Benja, ¿no? Digamos, el desarrollo a mí me trae la frase lacaniana de la realidad tiene estructura de ficción, ¿no? Y creo que es una frase que a ver, que es muy aplicable hoy día con la virtualidad, digamos, porque
En realidad toda realidad tiene estructura de ficción. Es verdad que, qué sé yo, los encuentros virtuales, lo que decían sexting, etcétera, bueno, es la realidad también. Eso Exacto. es la realidad. Digamos, no es menos real una relación virtual, no es menos ficción que la relación con uno que uno tiene acá al lado. Tiene la misma estructura de ficción, ¿no? Quizá habría que ubicar quizá otro término, ¿no? Para diferenciar, porque una relación, digamos, carnal, digamos, también tiene una estructura de ficción. También es ficcional. Uno piensa que se está relacionando con él y en realidad quizá el otro está en cualquier otra escena. O sea, ¿qué es una ficción? Entonces, quizá lo que estaría bueno para investigar es qué es lo nuevo que aporta la virtualidad al desarrollo de hoy día en relación ¿no? a otros momentos. Porque aparte todos vivimos en una ficción, es muy evidente hoy día con los medios de desinformación, donde hay una noticia y al día siguiente uno sabe que era mentira, pero ya el efecto que hizo esa noticia ya hizo un efecto real. No importa si condice con los hechos o no, ya la noticia en sí tuvo un efecto, o sea que ya incidió, ¿no? Es un tema que me parece que tiene mucho que ver con lo nuestro y que en el banquete de los analistas, ahí Miller cuenta algo de esto, toma el discurso del amo, y en el discurso del amo el objeto A es un producto, ¿sí? Y lo que muestra es que el objeto A está sosteniendo la realidad, ¿sí? Y hace la inversión con el discurso capitalista, donde el objeto A queda metido en la realidad. Y lo que dice ahí es que hay una virtualización de la realidad. Y el indicador es esta entrada, la modificación es la entrada del objeto A, que te soporte a participar dentro de la escena. Y en el caso que iba contando Guiomar, hay algo del Langa, ¿sí? Que está puesto por lo menos virtualmente, en acto. No queda a nivel del fantaseo. El tipo está hablando con 3 minas, qué sé yo. Quizá la diferencia esté metida ahí, en esto en que se participa algo de la puesta en acto del goce fantasmático, donde antes estaba fantaseado. Hay ficciones y ficciones, digamos. Uno podría ver ahí dentro del campo de las ficciones cuál es... lo que sería fantaseado y lo que está puesto en acto. Claro. A mí me parece que hay algo, tal vez, de lo que aporta la realidad virtual, ¿no? Que viene justamente a obturar la castración, digamos. En el caso de este paciente, podríamos pensar que él está con su fantaseo, pero se ahorra, digamos, del encuentro con el otro cuerpo, digamos, ¿no? Con el otro sexo. Me parece que hay algo ahí que le permite inflar su imagen, ¿sí? Quedar como protegido detrás de esa inflación imaginaria, y a su vez le permite gozar de su fantasía, pero de alguna forma evita el encuentro con el otro. Está sexo. bien, de hecho, está bien esa idea, porque ahí lo virtual le permite poner en acto la fantasía de él, porque el tipo lo que le interesa es la previa. Si está encontrándose con alguien, ¿cuánto tiempo puede sostener la previa en el encuentro de cuerpo a cuerpo? ¿Sí? A no ser que sepa correr mucho. En cambio, así a nivel virtual, la distancia permite sostener la previa ad eternum.
Sí, igual yo pensaba recién cuando hablábamos de ficciones, que justamente lo que no está abarcado por la ficción, lo que queda por fuera de la ficción, es lo que, digamos, a veces empuja a la consulta, digamos, porque precisamente no todo es ficción. Por eso aparece la angustia, por eso aparecen los síntomas que no se remiten únicamente a una cuestión metafórica, sino que aparece algo más real del síntoma, y también aparece la cuestión del goce. Me parece que son los elementos que orientan nuestra lectura también de los casos, porque eso que no está, digamos, de algún modo articulado a nivel ficcional es lo que hace ruido, lo que termina, digamos, precipitando una situación de angustia o algo que haga que el malestar, digamos, no tenga ningún destino, entonces aparece como desamarrado. Por lo tanto, lo que no está, o sea, los medios muy bien, los gadgets muy bien, digamos, trabajan para que olvidemos, pero hay algo que no se puede olvidar. Y eso es lo que termina insistiendo, y de lo que nos ocupamos nosotros, que siempre nos ocupamos de los textos, digamos. Lacan dice en la clase esta del seminario 17 que si hay una comunidad, digamos, entre la letosa y el analista, es que ambos se ubican en una posición imposible. Eso, para efectos de lo que decís, digamos, implica que el olvido nunca puede ser total, digamos, siempre hay un resto. Exacto. Ok. Estamos ya en hora, así que, por un lado, bueno, comentarles que el 15 es feriado, o sea que nuestro próximo encuentro va a ser el primer lunes de septiembre, que creo que cae 5. Y bueno, después les paso el link de YouTube, si lo quieren ver. Bueno. Muy bueno. Sí. Gracias. Gracias por la clase, chicos, estuvo buenísimo. Un beso para todos. Muchas gracias. Adiós. Chao, que estén bien.